Ahora os presento a Miquel Díez, director de innovación de IBM. Se describe como un pensador por naturaleza, siempre pensando primero y resolviendo después, con el paradigma de la tecnología como el disruptor. Es licenciado en Ingeniería del Software y máster en Ingeniería del Software por la Universidad de Deusto, Bilbao. Miquel desempeña el papel de Head of Innovation para IBM Spain, Portugal, Greece and Israel y está especializado en inteligencia artificial. Asimismo, es coach certificado en Design Thinking. Miquel ha publicado un libro sobre la experiencia cognitiva del cliente y es ponente en programas y conferencias sobre inteligencia artificial. La ponencia que comparte hoy en este foro se titula Innovar ahora, a largo plazo. Bienvenido, Miquel. Adelante. Gracias, Oriana. Voy a compartir y así me dices si se ve todo correcto. ¿Se está viendo correctamente, Oriana? Sí, de momento vemos una diapositiva, todas las que vienen a continuación. Tendrías que maximizar esta. A ver, un momento. ¿Estamos viendo, digamos, la pantalla grande o solamente la pequeña? La pequeña, se está viendo la pequeña, se está viendo el modo... Eso, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, venga. De acuerdo. Bueno, pues, Oriana, voy a intentar ser rígido o estricto, como has dicho, con el tiempo. Así que, primero, agradeceros que me deis la oportunidad de estar aquí y de transmitir, bueno, pues una serie de conceptos que giran o pivotan alrededor de la innovación. Y la verdad es que a mí me gusta acuñar este término de la innovación en términos de este título, ¿no? de ahora, pero a largo plazo, porque yo creo que tanto José Ramón como José han hablado de que esto de la innovación tiene que tener un impacto, pero que tiene que ser sostenible, ¿no? Y además cada uno gestiona, digamos, esa ventana de tiempo en lo que respecta a sostenibilidad, ¿no? Por eso me gusta mezclar esto de ahora y a largo plazo, porque hablaba José Ramón del tema de, oye, estamos trabajando ahora en alguna nueva innovación, pero claro, no sabemos, ¿no?, si esto va a dar fruto o no, hay que ser consistente, hay que ser resiliente, entonces se te van mezclando, ¿no?, estos conceptos de la hora con la idea y el cómo luego, como decía José, lo vas pasando por ese circuito de innovación y vas tratando de gestionar esos dos ritmos, el corto, el medio y el largo, ¿no? Bueno, dicho esto, simplemente quería compartir con vosotros que esto de la innovación, por cierto, yo siempre digo que ni la innovación es propiedad de nadie y la innovación no es un término nuevo. Yo creo que todos, y lo han comentado los dos compañeros anteriores, todas las compañías innovan, todas, sin excepción, y lo hacen cada día, desde que abren la persiana hasta que la cierran. Otra cosa es, bueno, pues con qué recursos cuentes, que se ha comentado, o con qué, digamos, práctica o de qué forma, ¿no?, diseñas tu innovación precisamente para que sea sostenible. Y ahí, pues cada uno, ¿no?, tenemos nuestros más y nuestros menos, ¿no? Pero no es una cuestión de mejores o peores, es simplemente de cuál ha sido tu enfoque al respecto de la innovación, ¿no? En IBM tenemos una división, digamos, concreta que se llama IBM Research, que es quien, por así decir, es nuestro motor de innovación. Simplemente mostraros algunas cifras. No pretendo venir aquí a hacer comparativas, sino que pues cuando también hablas de innovación, pues necesitas, como antes decía José Ramón, necesitas al menos contar algo que de alguna manera te permita trasladar que tu innovación es un hecho real, ¿no? Las placas de inducción me parece un ejemplo fantástico, José Ramón, porque es algo tangible, ¿no? Y es algo que está ahí. Nosotros en IBM, esta división que os comento tiene 75 años. Ha ido repartiendo, digamos, los investigadores pues, a lo largo de todo el mundo. Aquí veis los laboratorios que tenemos. A mí me gusta mucho decir esto de que el mundo es nuestro laboratorio, ¿no? Por una cuestión de que además ya la globalización está ahí y por una cuestión también, como antes se comentaba, de que esto, la innovación, no es un botón al que le das, no es un play. Esto es un tema de personas. Y es un tema de personas que además tienen una serie de prácticas, procedimientos, métodos, que trabajan en unos lugares y, como última P, que tienen unas plataformas.
Nosotros, que somos una compañía tecnológica, pues evidentemente no pivotamos en la tecnología como el driver con el que tratamos de ver cómo producir la innovación, ¿no? También hablaba José Ramón y me ha llamado la atención el tema de las patentes, pero por el hecho de que cuando estás inmerso en este mundo de las patentes, los que estáis en ello lo reconoceréis perfectamente. Cuando estás metido en el mundo de una patente, te persigue el conocimiento. Y te persigue el conocimiento en términos de ver cómo esto lo hace real y lo haces tangible, ¿no? Entonces, el hecho de que tengas la posibilidad de trabajar en el mundo de patentes, pues te da una idea también, ¿no?, de cómo este proceso de innovación se tangibiliza, ¿no? Porque, como decía José en ese ciclo que montaba antes, al final esto va de, tienes la idea, la exploración, lo incubas, lo prototipas, lo necesitas acelerar. Al final, repito, hay que hacer innovación ahora, pero esto es a un largo plazo. Necesitas hacer tangible algo, ¿no? El mundo de la idea tiene sentido si la idea acaba siendo cristalizada en algo, ¿no? Nosotros llevamos, al menos en Estados Unidos, concatenando, ¿no?, un montón de patentes a lo largo de los últimos 27 años. Creo que ahora mismo tenemos del orden de unas 140.000 patentes y eso, de verdad, lejos del número per se, te da una lista de cosas en las que te permites focalizarte, ¿no?, y ver cómo lo vas trabajando, ¿no? Hay un montón digamos, de hechos relevantes, ¿no?, que nosotros venimos teniendo en IBM en los últimos 70 años. Aquí simplemente he mencionado algunos de ellos, pero si leéis por encima, ¿no?, en diagonal alguno de ellos, veis que hay de diferentes naturalezas. La tecnología, evidentemente, siempre está presente, pero hay cosas de todo tipo. Y además, a mí también me gusta decir que esto está muy bien, ¿no? Decís que tenéis 19 laboratorios a lo largo del mundo, que tenéis un montón de patentes, pero bueno, ¿esto qué se queda en research y qué se hace localmente? Mi función como responsable de innovación en estos países, que es mi región, España, Portugal, Grecia, Israel, mi función es hacer una innovación aplicada. Y con esto introduzco un poco el concepto de que hay una innovación, vamos a decir, de investigación emergente, que es la que tratamos de trabajar con nuestra división de research, pero luego en cada uno de los países tenemos que hacer innovación aplicada, es decir, hay que hacer transferencia de la innovación. Y eso no significa otra vez darle al botón del play. Es decir, que nos llega una innovación de nuestros 3.000 investigadores, pero ahora tenemos que ver cómo aplicamos. Y aplicar eso en los mercados, en España, en ciudades, en industrias, eso significa también ponerle, ¿no?, un ciclo de innovación como el que se ha montado antes para ver cómo transferimos, ¿no?, esas tecnologías emergentes que nos dan desde nuestros laboratorios, ¿no? Quería compartir con vosotros dónde estamos trabajando desde un punto de vista de innovación. Como han comentado tanto José Ramón como José, yo creo que los modelos de innovación desde un punto de vista de método, yo creo que todos los vamos ya compartiendo, es decir, trabajamos en exploración, en ideación, en prototipado, en aceleración, en scaling, trabajamos en todas estas fases, como no puede ser de otra manera, trabajamos con design thinking, con lean startup, metodologías agile, etcétera, ¿no? Y al final, digamos que esto está permeando de una manera, yo creo que ya muy, muy tangible en los últimos años, si no alguna década, cosa que creo que es absolutamente buena, porque le hemos puesto un punto de vista de ingeniería a cómo hacer la innovación. Y yo creo que eso es relevante. Bajo ese punto de vista, compartir con vosotros que nosotros ahora estamos trabajando en estas 4 grandes áreas que veis aquí. El cloud híbrido, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciencia, ¿no? Repito, somos una compañía tecnológica, pero fijaros que como cuarto pilar, ¿se ve el puntero? Oriana o alguien, si me podéis decir si se ve el puntero que estoy resaltando. Que se ve, sí que se ve. Sí, perfecto. Fijaros que estas 3 primeras pilares, que hablamos del cloud híbrido, que ahora explicaré, la inteligencia artificial, la computación cuántica, parece como que son, ¿no?, muy, muy claramente tecnológicas, son tecnologías exponenciales, y de repente metemos aquí ciencia, ¿no? Esto lo comentaré un poco luego al final porque desde IBM nosotros queremos ponerle un protagonismo especial o al menos recuperar el protagonismo especial que tiene que tener la ciencia como método científico. Y esto es absolutamente inclusivo, no es exclusivo. No estoy diciendo que solo los científicos tienen cabida en la innovación,
sino todo lo contrario. Hay que recuperar el espíritu y el protagonismo, repito, que tiene el papel de la ciencia. Con lo cual, bueno, pues hablaremos luego un poco, ¿no?, de cómo estamos intentando hacer este supercharging, es decir, cómo recargamos de nuevo, ¿no?, el método científico para conseguir un impacto, ¿no? Al respecto de estas tres grandes áreas, pues de alguna manera, desde un punto de vista, digamos, de impacto, ¿no?, y hablo a nivel mundial, a nivel sociedad, a nivel empresarial, pues creemos que estas tres tecnologías son las que están haciendo una disrupción, ¿no?, en todos los aspectos y luego cada una aplicada a las diferentes industrias. Hemos visto el caso que comentaba José Ramón en un tema de, ¿no?, de placas o de soluciones, digamos, de BSH. Hemos visto el planteamiento de defensa y de aeroespacial de José, y cualquiera de los que vengan después, pues seguramente también harán uso, ¿no?, de este tipo de tecnologías. El caso del cloud híbrido, nosotros llevamos un tiempo pensando y reflexionando al respecto de lo que es la democratización de la tecnología. Y este es un punto que me parece muy, muy relevante, porque al final las tecnologías exponenciales, aquellas emergentes que acaban, ¿no?, generando innovación en procesos industriales, si aquello tiene un nicho de aplicación muy pequeño, sea por una cuestión de precio o sea por una cuestión de madurez, pues aquello no se va a democratizar. Y con el cloud, entendiendo como cloud estas nubes, ¿no?, de computación, donde tenemos un montón de servicios, pues entendemos que las nubes públicas sin duda contribuyen a esta democratización de la tecnología y, por lo tanto, a los procesos de innovación. Pero desde hace bastante tiempo venimos viendo que, al final, desde un punto de vista empresarial, no todas las compañías tienen la posibilidad, el objetivo de colocar todas sus necesidades de computación en la nube pública. Y esto no es algo que ya lo supiéramos, es algo que nos hemos dado cuenta de ello. Por eso este planteamiento de poder acelerar el consumo de soluciones tecnológicas en el cloud, en la nube pública, pero a la vez poder mantener tus computaciones de forma, ¿no?, digamos, privada. No quiero ni pensar, José, en términos, ¿no?, de privacidad y de confidencialidad, en términos aeroespaciales o de defensa, etcétera. Creemos que este híbrido de poder democratizar el uso de tecnología en nubes públicas, pero a su vez mantener también cómo hacer de forma privada esa computación, y que este paradigma funcione de forma absolutamente transparente, sin riesgos, ¿no?, y con agilidad, pues creemos que es una de las áreas que evidentemente hay que estar ahí, ¿no? Desde un punto de vista de inteligencia artificial, yo creo que este es el palabra ya más manido, ¿no?, además del de pandemia, en los últimos meses, por desgracia. Y aquí, bueno, nosotros sabéis que venimos desarrollando una serie de tecnologías en inteligencia artificial que llamamos Watson, y que de alguna manera, bueno, pues también estamos viendo una serie de reflexiones interesantes. Una de ellas es este paradigma de inteligencia fluida. Con el paso de los años y habiendo trabajado en inteligencia artificial, no quiero aquí aleccionar a nadie, pero la inteligencia artificial tiene bastantes décadas, con lo cual durante todas estas décadas que vamos viviendo hay una serie de lecciones aprendidas muy interesantes, y una de ellas es que la inteligencia artificial tiene muchísimas formas de expresión dentro de una empresa, dentro de una sociedad. Entonces, este punto de inteligencia fluida para nosotros es interesante, porque de verdad que esto no va solamente de hacer reconocimiento de caras, que no va de ello, no va solamente de ser capaz de reconocer el lenguaje natural, que también puede ser interesante, va de muchas otras formas, ¿no? Y además es importante entender cómo los humanos, las sociedades, consumimos esta inteligencia artificial. Y cosas como la inteligencia artificial neurosimbólica, fijaros el palabra, en términos de las famosas redes neuronales, el deep learning, ¿no?, viendo a ver cómo aquello ingesta millones de datos y es capaz de reconocer fotos de perros o gatos, o es capaz de reconocer cómo un petróleo crudo chocando contra una curva de 60 grados en una refinería, en una tubería, va comiendo el interior de la tubería y por lo tanto hay que controlarlo. Esto, que las redes neuronales o el machine learning es capaz de procesar, pues estamos viendo también cómo se puede ver
mejorado o complementado con el modo de razonar que tenemos los humanos, que es ese razonamiento simbólico, ¿no? Donde somos capaces de ver algo y simplemente viéndolo, como esto que estáis viendo aquí, yo sé que aquí hay 2 esferas, aquí hay una tercera que está más cerca de un cubo, y si de repente a cualquiera yo os digo que, como en unas bolas de billar, empujo esta esfera de aquí y la empujo en esta dirección, a todo el mundo rápidamente su cabeza le va a hacer un razonamiento donde dirá que impactará con este cubo y seguramente, y en función de la velocidad y potencia, este cubo impactará con la otra esfera. Esto es algo que en psicología se llama, repito, razonamiento simbólico. Entonces, bueno, tratamos de trabajar en eso, como no puede ser de otra manera, con un tema de seguridad y de sesgo, ¿no? Yo creo que el sesgo en la inteligencia artificial es algo que nos puede escapar y debemos de estar ahí, ¿no? Siempre vigilantes al respecto de ello. Hay una tercera línea tecnológica en la cual nosotros estamos metiendo muchísimo esfuerzo en términos de innovación, que es el área cuántica, concretamente la computación cuántica. Este palabra también está empezando a ser ya, ¿no?, muy trending topic. Y además es muy curioso porque aquí convergen una serie, digamos, de características muy humanas, ¿no? Y es que los humanos, con nuestros sentidos, somos capaces de llegar hasta un punto. Y fundamentalmente esos son puntos macroscópicos. Somos capaces de ver con nuestra vista hasta, digamos, bueno, milímetros. Somos capaces de escuchar hasta cierta frecuencia. Somos capaces de comprobar ciertos fenómenos físicos que nuestros propios sentidos son capaces de trabajar, o incluso un poco más allá hemos determinado una serie de leyes de física clásica donde somos capaces de entender, ¿no?, que la gravedad hace un efecto, etc. Pero cuando nos adentramos en un mundo nanométrico, como pueden ser partículas subatómicas, electrones, fotones y demás, pues nuestra concepción humana, ¿no?, pone ciertas cuestiones, ¿no?, y hace ciertas críticas al respecto. La mecánica cuántica es una disciplina, ¿no?, del siglo XX en el que, bueno, se ha hecho mucho al respecto y que además, bueno, pues repito, pone una serie de tesituras donde, si podemos decir que un bit todo el mundo entendíamos que era un 0 y un 1, y además era un 0 en un momento del tiempo y un 1 en un momento del tiempo, si de repente introducimos que podemos ver que un bit tiene un 0 y un 1 al mismo tiempo, evidentemente esto, ¿no?, genera cierto estrés en nuestra comprensión, pero así es como funciona la mecánica cuántica, donde las variables de tiempo, de masas y de distancias y de energías convergen en unas unidades de tiempo que no estábamos acostumbrados. En resumen, esta mecánica cuántica permite la computación cuántica y aquí hay cosas que van a permitir que problemas intratables, desde un punto de vista de ordenadores clásicos, pues en un futuro no muy lejano, de algunos solamente 2, 3, 4, 5 años, pues vamos a ser capaces de tener máquinas, ¿no?, que permitan esta computación. Y cuando hablo de problemas intratables, hablo de cosas como acelerar la innovación. Si ahora poder coger una serie de materiales a nivel molecular para manejar o ser capaz de sintetizar antivirales en esta situación de pandemia que tenemos, pues nos llevaba unas ventanas de tiempo de años, pues en un ordenador cuántico somos capaces de hacer experimentación de forma exponencial en unas ventanas de tiempo que antes no lo hacíamos. Y simplemente para daros una pequeña medida, fijaros que cuando manejábamos ordenadores que tenían 512 bits o 1024 bits, que a estos términos estamos acostumbrados, pues lo que antes se podía representar a nivel de información en un ordenador con 512 bits, ahora solo nos hacen falta 2 qubits. Este Q es de quantum bits. Y fijaros la referencia de que hay quien dice que 10 elevado a 80, que son todos los átomos que hay en el universo, no sé si será 10 elevado a 80, 10 elevado a 79, 81, pero esto se puede representar con 200 qubits. Actualmente estamos trabajando ya en ordenadores que tienen 53 qubits y en el periodo de 2 años vamos a ser capaces de 2-3 años de tener ordenadores que tendrán más de 1000 qubits. Es decir, que problemas como sintetizar un ADN, un genoma, buscar la simulación de antivirales o incluso de materiales, pues van a tener, ¿no?, digamos, unas posibilidades interesantes.
Como quiero ser fiel a este planteamiento que he dicho de ser estricto en el tiempo, Oriana, y además te agradezco que me vayas ahí controlando el tiempo, simplemente comentaros que desde un punto de vista de innovación no nos olvidamos, por lo menos en IBM, de innovaciones que tengan impacto desde un punto de vista social, y sociales que pueden impactar en aspectos sociales como puede ser, en fin, ¿no?, el consumo energético en el mundo, ayudar a la alimentación en el mundo, ayudar a procesos industriales de conversión del dióxido de carbono, ¿no?, para evitar ya no que el agujero de ozono se expanda, sino cómo lo reducimos desde un punto de vista no de emisión, sino de captura. Cómo podemos trabajar en fijación del nitrógeno para producir alimentos en otra escala. Estamos muy sensibilizados también a nivel investigación e innovación con lo que puede ser el almacenamiento energético. A nadie se le escapa que la transición energética hacia el mundo eléctrico, hacia el mundo de hidrógeno, pues está ahí presente y hay que trabajar en ellos. Hay un punto muy curioso y es este que resalto aquí de fotorresistores. Fijaros la cantidad de aparatos electrónicos que han permeado a nuestra sociedad a nivel individual y a nivel empresarial. Es exponencial. Aparatos electrónicos por todas las esquinas, sensores por todas las esquinas. Evidentemente, el consumo energético de ese tipo de aparatos con tanto volumen, pues significa que un pequeño porcentaje de optimización, en este caso de fotorresistores, que es uno de los principales componentes súper presentes en cualquier aparato electrónico, un pequeño porcentaje de optimización en ese sentido, pues puede dar, ¿no?, algo exponencial en cuanto a optimización a nivel mundial energético, ¿no? Y como ya he comentado antes, pues en el tema de salud, ¿no?, y de poder protegernos frente a situaciones como la que tenemos. Esto que estáis viendo aquí es una de las iniciativas que tenemos en IBM. Cada 5 años lanzamos 5 retos. Son estos 5 que veis aquí y tratamos de ver cómo esto, ¿no?, va evolucionando en estos 5 años, pues para que produzca impactos concretos. Esta urgencia que veis al respecto de la ciencia, esto es simplemente un llamamiento que os hago. Estamos haciendo simplemente un llamamiento a nivel mundial al respecto ¿no? Entendemos que estamos aquí sufriendo, ¿no?, muchas incertidumbres y trabajamos en estos 6 grandes áreas que ya he comentado: el cambio climático, la alimentación, la energía, igualdad, educación y salud. Si a alguno de vosotros os parece razonable simplemente decirnos qué retos parece más importante, pues podéis entrar en esta URL y darnos digamos, vuestra idea de por dónde, ¿no?, deberíamos de priorizar. Y por cerrar, y así no irme demasiado en el tiempo, esta sesión va de innovación. A mí me parece que es imposible no hablar de ecosistema. Lo ha hablado José Ramón, lo ha hablado José, yo también lo quiero resaltar. Nosotros, y para bajar esto, como decía, desde esas innovaciones en todos los laboratorios del mundo a las innovaciones que tenemos que hacer localmente aquí, nosotros no concebimos la innovación si no es con un ecosistema y si no es de forma abierta. Esto es de perogrullo, pero yo creo que es importante, ¿no?, enfatizarlo. Nosotros trabajamos tanto en el área de startups como en el área de socios tecnológicos, como no puede ser de otra manera en el área de iniciativas académicas, universidades, o incluso con este Good Tech, tecnología que hacemos, ¿no?, a nivel social. Y dejadme simplemente, con esto acabo, dar dos pinceladas, ¿no? En el tema de innovación, digamos, de emprendimiento, yo creo que ya no hay compañía que no trabajemos con el mundo startup. No puede ser de otra manera. Son focos de innovación y focos de ideación que son absolutos caldos de cultivo, ¿no?, de nuevo conocimiento. Y, por ejemplo, en el caso de startups, nosotros nos encontramos, y antes yo creo que lo mencionaba José cuando hablaba de cómo escalas esto. Nosotros tenemos una fijación porque en nuestros clientes, y sabéis que en IBM nos dirigimos a clientes, vamos a decir, empresariales de un cierto tamaño, que no significa que no tengamos una nube de servicios de computación para cualquiera, y lo digo en términos de entenderlo, con precios que van de consumir la posibilidad de un servicio en la nube a razón de 18 céntimos, pues parece que democratiza, ¿no?, y permite que empresas de diferentes rangos puedan acceder a estas innovaciones. Con las startups nos encontramos que su principal problema es cómo escalar cuando quieren dirigirse a una gran corporación, ¿no? Creo que José lo mencionaba en términos de, oye, está muy bien que estés trabajando de forma nicho, por ejemplo, y corrígeme, José, en un sistema embarcado, pero
y tu idea de startup es muy, muy interesante, pero nuestra experiencia nos dice que para coger una idea tecnológica y embarcarla en un avión, por ejemplo, hay que hacer un check de muchísimas cosas para garantizar la seguridad de todo aquello, ¿no? A nosotros nos ocurre algo parecido cuando se nos acercan las startups y quieren acabar desplegando su idea o solución tecnológica en una gran corporación. Y ahí es donde, bueno, pues tratamos de ayudarles con nuestros programas y sobre todo con plataformas rápidas de experimentación para que esa integración en grandes corporaciones sea mucho más acelerada, ¿no? Y la otra pildorita, y con esto acabaré, es estas iniciativas académicas. El mundo universitario, el mundo investigador es parte absolutamente relevante de este ecosistema abierto, ¿no? Nosotros estamos presentes en varios de los Digital Innovation Hubs que ahora se están trabajando y que van comandados por entes universitarios. Y hacemos también investigación y hacemos innovación con universidades en diferentes aspectos, ¿no? Por comentaros uno de ellos, estamos trabajando con universidades en el procesamiento del lenguaje natural, que sabéis que esto es algo que, ¿no?, la inteligencia artificial y las máquinas tratan de cubrir. Y estamos trabajando con ellos porque, lo mencionaba también José Ramón, los doctorandos son una fuente fantástica de personas trabajando con una savia concreta en cosas como acuñar o ser capaces de trabajar en grandes diccionarios de datos que luego permitimos que se ingesten por una inteligencia artificial y que aquello, por ejemplo, mejore una tecnología como es el reconocimiento del lenguaje en idiomas locales. Catalán, euskera, gallego, valenciano, etcétera, que de alguna manera luego pueden ser consumidos, ¿no?, por muchos de los actores de la cadena industrial que hay ahí, ¿no? O trabajando con instituciones de investigación, como puede ser el Barcelona Supercomputing Center, donde estamos trabajando en ingestar literatura médica que ayude a los médicos luego a complementar diagnósticos o complementar terapias, digamos, para tratamiento de ciertas situaciones, ¿no? No me quiero extender más, espero no haberme pasado de tiempo y, bueno, pues como decían mis compañeros, encantado de la ronda de preguntas si en alguna de ellas queréis preguntar. ¿Miquel? Sí, voy a dejar de compartir. Dame un segundito, que localizo la ventana del Zoom y ya dejo de compartir aquí. De acuerdo, muchísimas gracias. La cuestión del tiempo, bueno, pero unos minutitos insignificantes. Así que muchísimas gracias por estas interesantísimas aportaciones. Yo estoy tomando apuntes, muy aplicada, escuchando todas vuestras ponencias que son realmente interesantes. Gracias, Miquel.